La cultura gitana es verdaderamente única y ha dejado una huella significativa en la historia mundial. Durante muchos siglos, los gitanos han sido el grupo étnico minoritario más grande de Europa. Su presencia ha despertado una mezcla de fascinación, curiosidad e incluso preocupación entre los habitantes del continente. La percepción que el mundo ha tenido de ellos es diversa y compleja. Por un lado, los gitanos han causado fascinación debido a sus ideales de libertad, habilidades histriónicas y los supuestos poderes de adivinación que se les atribuyen. Estas características han despertado admiración y han generado un aura de misterio a su alrededor. Por otro lado, a medida que los gitanos se expandieron por el mundo, también generaron desagrado, especialmente entre los europeos, ya que sus costumbres y su peculiar forma de expresarse contrastaban con el estilo de vida sedentario y rutinario predominante en Europa en aquel entonces. La propagación de los gitanos por diferentes regiones del mundo fue gradual y a lo largo de su historia. Muchos se han dedicado al ámbito artístico, lo que ha generado una enorme admiración en millones de personas. Sin embargo, es importante indagar en sus verdaderos orígenes y comprender mejor su procedencia. Los gitanos se caracterizan por tener un arraigo territorial y han formado distintos grupos a lo largo de los siglos, cada uno con sus propias particularidades y tradiciones. En esta entrega, exploraremos más a fondo el origen real de los gitanos y otros aspectos interesantes sobre su cultura. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas actualizaciones. Durante siglos, los verdaderos orígenes de los gitanos fueron envueltos en mitos y misterios, sin tener indicios claros al respecto. La transmisión de su historia entre las distintas generaciones gitanas se dio a través de leyendas contradictorias, lo que hizo que su origen se diluyera en la memoria colectiva y se convirtiera en algo desconocido durante mucho tiempo. Inicialmente, solo existían conjeturas que sugerían una conexión de los gitanos con los egipcios debido al tono oscuro de su piel. Además, los propios gitanos se presentaban como nobles egipcios ante los europeos. Por esta razón, se les comenzó a llamar gitanos, del inglés gypsy, que proviene de Egyptian egipcio, y así surgieron diversos equivalentes en distintos idiomas alrededor del mundo. Sin embargo, estas suposiciones se desmoronaron cuando surgieron las primeras investigaciones serias sobre el origen de los gitanos. Todo indica que tienen un origen hinduario y que emigraron inicialmente desde regiones de Rajastán, Haryana y Punjab alrededor del año 512 a.C. Aunque las razones exactas no están del todo claras, el empresario, músico y escritor James Watkins señala en su artículo Historia de los gitanos, que proceden de una casta baja india. Según Watkins, alrededor de 12.000 músicos gitanos de la tribu india denominada Jat fueron regalados al rey persa Barama V en el año 430 después de Cristo. Además, indica que muchos de estos músicos fueron capturados en Siria por los bizantinos y, hacia el año 855, eran elogiados por sus habilidades como acróbatas y malabaristas. La determinación del origen gitano en el subcontinente indio se basa en un estudio lingüístico del idioma romaní, que es hablado por la mayoría de los gitanos. Se ha comprobado que el idioma romaní tiene raíces indias, presentando muchas similitudes con dialectos indios como el panyabí y el bagüer en el occidente. Estos hallazgos permitieron afirmar que los gitanos tienen su origen en el noreste del subcontinente indio, específicamente en la zona que abarca los límites fronterizos entre los estados modernos de India y Pakistán. Los estudios sobre el origen de los gitanos se basaron en las investigaciones previas de Johann Christian Christoph Rüdiger, un profesor alemán de lingüística del siglo XVIII. Rüdiger logró establecer una conexión entre el idioma romaní y el indostaní, y estos hallazgos fueron respaldados por investigaciones posteriores. Además, investigaciones más recientes han encontrado una relación adicional entre el romaní y el idioma cingalés, hablado en Sri Lanka. Estos avances en la investigación representan un gran progreso, ya que las hipótesis anteriores sobre el origen del pueblo romaní, conocidos también como gitanos, eran principalmente teóricas. Además, se llevaron a cabo estudios genéticos en 13 grupos de gitanos europeos, los cuales demostraron que los antecedentes de estos nómadas peculiares se encuentran en la India. David Comas, líder del grupo de investigación responsable de este descubrimiento, afirmó que los análisis genéticos respaldan las conclusiones obtenidas a través de las investigaciones lingüísticas sobre el idioma romaní, dejando claro que la supuesta procedencia egipcia de los gitanos era simplemente una leyenda. En general, los gitanos se dividen en dos grupos étnicos principales, los romaníes y los domo-domar. Los domas,
también conocidos como 2002, son una tribu que originalmente era nómada, pero desde la década de 1940 se han vuelto más sedentarios e integrados a las poblaciones donde residen. Se encuentran principalmente en Oriente Medio, Asia Central, el norte de África y el Cáucaso, y aún hay un pequeño grupo establecido en algunas partes del subcontinente indio. Se estima que su población es de alrededor de 2.2 millones. Tienen un idioma llamado Domar, que carece de representación escrita debido a que su cultura es principalmente oral, lo que pone en peligro su preservación, ya que muchos ya no lo hablan. Por otro lado, los romaníes son un grupo mucho más numeroso y constituyen una de las mayores minorías étnicas del mundo, con una población estimada entre 12 y 20 millones. Según la Open Society Foundation, los siguientes grupos se incluyen en la categoría de gitanos: los romaníes Jones en Inglaterra, los de Yas en Croacia, los Kale en el estado de Rajastán en India, los Lees en Gales y Finlandia, y los Kale ibéricos en España y Portugal. En cuanto a las migraciones de los gitanos, estas han ocurrido a lo largo de la historia y ha sido difícil establecer un patrón preciso. Las migraciones de los gitanos se volvieron frecuentes a partir del siglo XI, según diversas fuentes. Se cree que inicialmente se establecieron en Persia, y para principios del siglo XIV ya se encontraban en el sureste de Europa. En el siglo XV, se asentaron en Europa occidental. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, se dispersaron por todos los continentes habitados, aunque la mayoría sigue residiendo en Europa. Se afirma que los gitanos utilizaron su ingenio para obtener documentos falsos de monarcas y papas, quienes les otorgaban un permiso especial, similar a un pasaporte, que les permitía moverse sin problemas por Europa. El primer permiso de este tipo se atribuye a Segismundo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Gracias a esto, en el siglo XV lograron establecerse en Francia, Alemania, Italia y Hungría. Específicamente, entre los años 1400 y 1417, tras la muerte de Segismundo, los gitanos abandonaron Europa con un supuesto salvoconducto concedido por el Papa. En este documento se afirmaba que los gitanos habían sido condenados por el pontífice a vivir como nómadas. Según James Watkins, en un artículo mencionado anteriormente, los salvoconductos emitidos por Segismundo eran legítimos, pero resultaron ser falsificaciones. En cuanto a sus denominaciones, aunque hoy en día se les conoce como gitanos, su denominación más extendida es Roma. Por esta razón, muchos se refieren a sí mismos con este término genérico, cuyo significado es hombre o esposo. No obstante, existe una hipótesis que plantea que el vocablo puede estar asociado con doma, un término que se refiere a una casta baja de músicos y bailarines ambulantes. En Europa, existen diversos nombres para referirse a los gitanos. Por ejemplo, en Alemania se les llama Zigeunel y Sinti, en Francia Gitans, en Hungría Zigani, y en España gitanos. En el Medio Oriente y el norte de África, se les denomina especialmente Dom, aunque también existen otros términos. En la actualidad, muchos gitanos se oponen al uso del término inglés gypsy, abreviatura derivada del egipcio, debido a que consideran que tiene connotaciones peyorativas de irregularidad e ilegalidad. Sin embargo, esta percepción negativa es casi inexistente cuando se utilizan los términos gitanos, en español y tzigane en francés, así como también ocurre con los términos en italiano, portugués y rumano. Durante el siglo XIV, un fraile franciscano irlandés llamado Simon encontró a los gitanos en Creta mientras viajaba por Europa del Este para estudiar a los habitantes locales y sus costumbres. En 1323, Simon afirmó que los gitanos pertenecían a la familia de los Camps Clarabe. Esta familia se caracterizaba por su estilo de vida nómada, nunca permaneciendo en un lugar por más de 30 días y vagando como fugitivos, como si estuvieran destinados a moverse de campo en campo con sus tiendas oblongas bajo la desaprobación divina. Posteriormente, en 1497, el viajero alemán Arnold von Harff escribió sobre los gitanos que vivían en modo. Los describió como personas pobres, de piel oscura y desnudas, que se dedicaban a diversos oficios como la zapatería y la herrería. También se informó que en 1348 ya había gitanos en Serbia, en 1362 en Croacia, donde se desempeñaban como orfebres, y en 1378 en Rumanía, donde fueron empleados como barberos, sastres, carpinteros y sirvientes domésticos durante su periodo de esclavitud. La llegada de los gitanos a Italia se registró en 1422, en lugares como Bolonia y Forlì, según crónicas anónimas y el cronista Fray Dieron Lamo Copos. Según James Watkins,
En el año 1469 se menciona por primera vez a los gitanos en la historia europea, como músicos. Los romaníes, quienes valoran la libertad y carecen de un apego territorial, se encuentran dispersos por todo el mundo, especialmente en Europa. No anhelan conocer o vivir en una patria de la cual sus antepasados hayan tenido que emigrar. Viven proclamando un ideal de libertad que no los ata a ningún lugar específico de origen étnico. Esto se debe a que su cultura es fundamentalmente nómada y no tienen registros escritos sobre su procedencia, ya que no sienten un gran interés en conocer con precisión sus orígenes. En cuanto a su ocupación, los gitanos solían establecerse en campamentos en las afueras de las ciudades. Ganaban su sustento como músicos y cantantes ambulantes, mientras que las mujeres se dedicaban a la adivinación y al baile. También había hombres que trabajaban en la metalurgia y eran comerciantes de caballos. En la actualidad, los gitanos se han dispersado por todo el mundo. La mayoría reside en Europa central, oriental y meridional, y también tienen presencia en el medio oeste de Asia. Se estima que entre 10 y 12 millones de gitanos viven en Europa, mientras que en América la cifra es de alrededor de 1,5 millones. Brasil alberga a 800.000 gitanos. En España son conocidos como gitanos, y también hay una pequeña comunidad en Portugal y en el extremo sur de Francia. Este grupo se caracteriza por su fuerte sentido de cohesión e identidad, ya que comparten un sistema de valores y un código común. El pueblo gitano, también conocido como los romaníes, tiene ciertas leyes sociales que influyen en su vida comunitaria. Estas leyes establecen que cada calle o grupo debe limitar sus interacciones sociales dentro de su propia comunidad étnica. Esto lleva a que con frecuencia busquen parejas dentro de su propio grupo, lo que se conoce como endogamia. Existen dos teorías sobre cómo llegaron los gitanos a la península ibérica. La primera teoría sugiere que llegaron desde el norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar. Esto se respalda en el hecho de que inicialmente se les llamaba titanes o gitanos de Tintes, haciendo referencia a una antigua ciudad llamada Tánger en Marruecos. La segunda teoría afirma que llegaron a través de Francia, posiblemente cruzando los Pirineos con un salvoconducto otorgado por Alfonso, príncipe de Aragón, en 1415. La historia registra que Juan de Egipto Menor fue el primer gitano en ingresar a la península ibérica. Sin embargo, los gitanos experimentaron persecución en España en 1749, donde fueron arrestados y encarcelados debido a una serie de leyes que tenían el propósito de expulsarlos del territorio. Estas leyes les prohibieron usar su idioma y practicar sus rituales, lo que llevó a muchos a casarse con personas no romaníes. Sin embargo, el descontento generalizado de la población obligó al gobierno a liberar a los detenidos. Los calés, también conocidos como gitanos cobras, son una tribu gitana originaria del norte de la India, específicamente del estado de Rajastán. Residen en campamentos improvisados llamados deras, que se mueven constantemente. Son conocidos por su habilidad para encantar serpientes y su adoración a las cobras, de ahí su nombre, Calvelia, que significa amantes de las serpientes. Mantienen un baile homónimo que representa movimientos serpentinos y reptiles. Tanto los romaníes como los gitanos de Mari se originaron en el noroeste de la India hace más de 1500 años, según investigaciones y pruebas de ADN. Aunque tienen una herencia lingüística y cultural común, existen muchas diferencias entre los subgrupos. Aunque algunos gitanos han abandonado su estilo de vida nómada y se han incorporado a comunidades sedentarias, muchos siguen llevando una vida nómada, considerándola fundamental para su identidad. A lo largo de la historia, los gitanos han sido objeto de fascinación y desprecio. Su estilo de vida nómada, su apariencia física, su idioma y sus costumbres peculiares generaron curiosidad y rechazo por parte de los europeos. Se les atribuyeron roles como cuidadores de osos, adivinos y vendedores de amuletos mágicos. Sin embargo, también fueron estigmatizados como ladrones y secuestradores, lo que condujo a su persecución y asesinato durante el régimen nazi. A pesar de la mala reputación que algunos gitanos se ganaron en el pasado y la discriminación que han enfrentado, su cultura es ampliamente apreciada en todo el mundo. Muchos han dejado su vida nómada y se han integrado a las comunidades en las que residen, dedicándose a la música y la danza. Sin embargo, aún luchan contra la estigmatización y la discriminación, mientras se esfuerzan por preservar y difundir su cultura. Gracias por ver este vídeo y explorar el fascinante origen de los gitanos. Esperamos que haya sido informativo y entretenido para ti. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a darle me gusta,
compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir actualizaciones. Hasta la próxima.